Algunas heridas no gritan. Se disfrazan de silencio. Están ahí cuando dudas en hablar, cuando te tragas una opinión, cuando te ríes de algo que te ofende solo para mantener la paz. Son marcas antiguas que no dejan cicatriz visible, pero siguen abiertas cada vez que eliges qué decir en función de lo que los demás esperan escuchar. No lo notas de inmediato, pero con el tiempo, esa autocensura se vuelve rutina. Empiezas a medir palabras, esconder sentimientos, disimular actitudes. Todo en nombre de algo que parece seguridad, pero en el fondo es solo miedo. Miedo a no ser aceptado, a ser rechazado, a ser visto de verdad. Carl Jung decía que aquello que negamos en nosotros no desaparece, solo va al inconsciente y empieza a controlarnos desde ahí. Y cuando vivimos para agradar, silenciando la verdad, abrimos espacio para que esas partes negadas tomen el control de nuestra vida. Este vídeo no solo hablará del miedo al rechazo. Te mostrará cómo se infiltra en tus decisiones, en tu forma de amar, de trabajar, de existir. Revelará el verdadero costo de vivir escondido dentro de ti. Y, sobre todo, mostrará cómo ese miedo puede ser enfrentado, no con fuerza, sino con conciencia. Hay un precio que estás pagando ahora mismo y tal vez ni lo sepas, el de no vivir tu propia vida. Jung puede ayudarte a entender por qué sucede esto y cómo cambiar. Si ya estás cansado de callar para ser aceptado, este vídeo puede ser un punto de inflexión. No es una promesa de cura rápida, sino una invitación sincera para mirar aquello que vienes ignorando. Porque, al final de cuentas, lo que escondes no te protege, te consume. Hola, soy Cícero, el guardián del canal, la mente pensante, y te convoco a desvelar otro secreto del alma humana. El peso de ser quien no eres. Desde muy temprano, aprendimos que ser amado requiere esfuerzo. A veces, basta una frase suelta de alguien importante, un padre decepcionado, una madre agotada, un maestro rígido, para grabar en nuestra mente la idea de que mostrar ciertas partes de quienes somos es arriesgado. Entonces empezamos a esconder. Creamos versiones editadas de nosotros mismos. Y lo más peligroso, empezamos a creer que esas versiones son la verdad. Te adaptas. Observas el ambiente y decides qué puedes o no revelar. En algunas relaciones, te conviertes en lo que esperan. En el trabajo, evitas parecer demasiado emocional. En los grupos, callas tus opiniones. Y aun cuando estás solo, sigues censurándote. Porque el rechazo no solo viene de afuera, con el tiempo, tú también comienzas a rechazarte. Es un mecanismo de defensa. Pero como todo mecanismo inconsciente, cobra un precio. La ansiedad crece. La sensación de no encajar también. Puede que tengas momentos de placer y logros, pero por dentro, algo sigue incompleto. Como si faltara aire. Como si siempre estuvieras actuando en un escenario, incluso cuando el público ya se fue. Y esa angustia constante es el síntoma más visible de un problema invisible. El miedo al rechazo. No se presenta con nombre ni rostro. Se disfraza de perfeccionismo, de necesidad de agradar, de una búsqueda constante de validación. Y lo más cruel es que, después de todo eso, aún te sientes insuficiente. En las relaciones, aparece cuando no pones límites por miedo a perder al otro. En el trabajo, cuando aceptas más de lo que puedes entregar solo para parecer competente. En las amistades, cuando finges estar de acuerdo con ideas que van en contra de tus valores. El miedo al rechazo moldea comportamientos que parecen simples, pero que poco a poco corroen tu identidad. Este tipo de dolor no suele tomarse en serio. Muchas personas viven así por años, creyendo que es normal sentirse desplazado, agotado, desconectado de sí. Pero no es normal. Es una forma de supervivencia emocional. Y vivir solo para sobrevivir es una forma lenta de morir por dentro. El problema es que mientras más escondes, más invisible te vuelves, incluso para ti mismo. Vas perdiendo contacto con tus verdaderos deseos, tus valores más profundos, tus verdades personales. Y cuando intentas recuperar todo eso, ya no sabes por dónde empezar. La verdad es que no existe aceptación verdadera si depende de anular lo que eres. Cuando callas para evitar el rechazo, te estás diciendo a ti mismo que tu verdad no merece ser escuchada. Y eso, con el tiempo, te destruye. El silencio se convierte en prisión.
Y lo que parecía un escudo contra el dolor se transforma en su verdadera fuente. Porque no hay nada más solitario que estar rodeado de personas, y aún así, no sentirse visto. Es en ese punto donde muchos enferman, emocional, física, espiritualmente. Y lo más triste es que ni siquiera saben por qué. Solo sienten que algo está mal, pero no pueden nombrarlo. Porque lo que te destruye, casi siempre, es aquello que no te atreves a decir en voz alta. Pero es posible romper ese ciclo. Antes, sin embargo, es necesario entender qué está pasando realmente dentro de ti. Y para eso, necesitamos sumergirnos en la mirada de Carl Jung. La sombra y el precio del silencio. Carl Gustav Jung no veía al ser humano como una entidad simple. Para él, dentro de cada persona hay una pluralidad viva, fuerzas que luchan entre sí, verdades escondidas, deseos reprimidos y versiones nuestras que nunca llegaron a ver la luz del día. Y es en ese campo profundo del alma donde nace el concepto de la sombra. Jung no creó este término por capricho. Sabía que hay partes en nosotros que son como territorios abandonados, y no porque sean malas, sino porque nos enseñaron a rechazarlas. La sombra es todo aquello que fuiste obligado a callar para ser aceptado. No solo los errores e impulsos que te avergüenzan, sino también las fuerzas reprimidas por miedo. Es tu yo auténtico, despojado de máscaras, sofocado por la obligación de agradar. Cuando dices sí queriendo decir no, cuando te callas ante una injusticia, cuando sonríes por fuera y te rompes por dentro, estás alimentando a la sombra. Pero lo más cruel es que esa represión se disfraza de virtud. La llamamos educación, humildad, madurez. Y muchas veces, somos aplaudidos por ello. El niño que aprendió a no molestar, el adolescente que escondió sus miedos, el adulto que se anuló para mantener relaciones estables. Todos esos gestos, vistos como adaptaciones sociales, muchas veces no son más que versiones sofisticadas del miedo al rechazo. Y esa sombra, construida en la infancia, refinada en la vida adulta, no desaparece. Se esconde. Espera. Y un día, cuando menos lo esperas, toma el volante de tu vida. En explosiones de ira inexplicables, en crisis de ansiedad, en relaciones saboteadas. Todo aquello que reprimimos vuelve. Pero no vuelve igual. Vuelve distorsionado. Vuelto contra nosotros. Jung decía que aquello a lo que te resistes, persiste. Y es exactamente eso lo que pasa con los sentimientos que intentas sofocar. Se convierten en síntomas. Dolores físicos, bloqueos emocionales, comportamientos repetitivos que no logras cambiar. Y lo peor, comienzas a creer que eso es lo que eres. Pero no lo es. Eso es el eco de lo que nunca pudiste decir. Piensa en cuántas veces te saboteaste por miedo a parecer débil. ¿Cuántas veces dejaste de posicionarte por miedo a perder a alguien? ¿Cuántas veces escondiste lo que sientes para no parecer demasiado? Y ahora date cuenta, todas esas veces, no estabas protegiendo la relación. Estabas protegiendo la imagen que los demás tienen de ti, a costa de la imagen que tú tienes de ti mismo. La sombra actúa en silencio, pero con precisión. Te hace repetir patrones de relaciones que te hieren. Te empuja hacia trabajos que no te representan. Te convence de que tu autenticidad es un riesgo. Y lo que queda es un vacío disfrazado de éxito. Una tristeza que no logras justificar. Una vida que parece correcta por fuera, pero incompleta por dentro. Integrar la sombra no es un proceso bonito. No se trata de volverte una versión mejor de ti mismo. Se trata de tener el coraje de mirar todo aquello que no quisiste ver. Miedos, adicciones emocionales, resentimientos antiguos, recuerdos que preferiste enterrar. Porque solo lo que es aceptado puede ser transformado. Y es ahí donde el pensamiento de Jung brilla. Él no propone un camino de perfección. Propone un camino de integridad. Conviértete en quien eres, decía. Eso exige una inmersión brutal en uno mismo. Un encuentro con todo lo que intentaste dejar atrás. Y en ese encuentro, algo sagrado sucede. Descubres que incluso las partes que más te asustan pueden ser comprendidas. Que el monstruo que temías era, en realidad, una parte herida que solo quería ser escuchada. La libertad emocional comienza con la reconciliación interna. Y no hay reconciliación sin escucha. La sombra no necesita ser destruida. Necesita ser acogida. Porque en ella viven tu fuerza no utilizada,
tu creatividad silenciada, tu coraje abandonado. Lo que llamas debilidad puede ser potencia dormida. Este proceso es profundamente transformador porque redefine el concepto de rechazo. Dejas de temer el juicio externo porque ya no estás en guerra contigo mismo. Y cuando eso pasa, el mundo ya no tiene tanto poder sobre ti. Tus decisiones dejan de basarse en el miedo y empiezan a ser guiadas por la conciencia. La sombra, en el fondo, es una invitación. Un llamado a volver a casa. A recuperar lo que perdiste al intentar encajar. Y al aceptar esa invitación, comienzas a vivir de forma más auténtica. Con menos miedo. Con más verdad. Y, finalmente, con más paz. Ese es el camino de quien está listo para dejar de sobrevivir y empezar a existir de verdad. Y es en este punto del vídeo donde necesitamos ir más profundo. Porque ahora, lo que viene no es solo una explicación, es una revelación. Lo que callas te está matando poco a poco. Nadie enseña esto en la infancia, pero desde temprano aprendemos a silenciarnos. No porque queramos, sino porque necesitamos sobrevivir al ambiente en el que estamos. Cuando un niño expresa tristeza y escucha, trágate el llanto. Cuando hace una pregunta sincera y recibe como respuesta, cállate, hablas demasiado. Cuando intenta ser espontáneo y es corregido con una mirada dura, algo dentro de él empieza a cerrarse. No de golpe, pero sí poco a poco. Ahí nace el pacto invisible con el miedo. Si muestro quién soy, puedo ser castigado. Entonces es mejor esconderme. Y ese patrón se repite a lo largo de toda la vida. En amistades, en romances, en el trabajo, incluso en la relación consigo mismo. La persona se moldea, se adapta, se encoge para caber. Todo para evitar el rechazo. Pero nadie sobrevive mucho tiempo sin aire, y esconder la propia verdad es exactamente eso, una lenta asfixia del alma. Carl Jung fue directo: te convertirás en aquello que no confrontas. Esta es una de las frases más peligrosas y liberadoras de la psicología moderna. Peligrosa, porque muestra que aquello que evitas mirar te está moldeando en las sombras. Y liberadora, porque revela que la transformación solo comienza cuando enfrentas lo que duele. Y sí, duele. Pero el dolor de la verdad libera. El dolor de la mentira corroe. ¿Cuántas veces has sentido que estás en el lugar correcto, pero aún así, vacío? ¿Cuántas veces has estado rodeado de gente, pero sintiéndote completamente solo? Eso no es exageración. No es una etapa. Es el resultado acumulado de años interpretando un papel. Porque eso es exactamente lo que hace el miedo al rechazo. Transforma vidas enteras en escenarios. Entras en escena todos los días, con vestuario, líneas ensayadas, expresiones entrenadas, y en el fondo, solo quieres irte. Pero ya no sabes cómo salir sin destruirlo todo. La verdad es que el rechazo que más duele no viene de los demás. Viene de adentro. Viene de abandonarte para ser aceptado. Viene de traicionarte una y otra vez. Viene de tragarte palabras que serían tu salvación, de no llorar cuando tu alma sangra, de sonreír cuando todo en ti grita por ayuda. El mayor dolor no es no ser aceptado. Es convertirte en alguien que ni tú reconoces. ¿Y sabes qué es lo más cruel? El mundo te aplaude. Te conviertes en esa persona fácil de tratar, tranquila, madura. Recibes elogios por tu paciencia, tu capacidad de no generar problemas. Pero nadie ve que ese silencio te costó tu vitalidad. Nadie nota que esa neutralidad es solo la máscara de alguien que se está ahogando por dentro. A la gente le gustas, pero no te conocen. Y eso, con el tiempo, ya no es suficiente. Jung advertía que todo aquello que reprimimos vuelve. No en forma de recuerdo consciente, sino en patrones emocionales, impulsos destructivos, enfermedades físicas, crisis existenciales. Aquello que no dijiste se transforma en tensión en el cuerpo. Aquello que no lloraste se vuelve estrés crónico. Aquello que escondiste por miedo a no ser amado se convierte en un vacío que ningún afecto externo puede llenar. Y eso es real. Ese dolor tiene nombre, tiene forma, tiene consecuencias. Empiezas a vivir a medias. Y vivir a medias es la forma más sofisticada de muerte emocional. Está presente en quien lo tiene todo, pero no siente nada. En quien se entrega, pero se odia en silencio.
en quien aparenta bienestar, pero colapsa en la almohada, en quien finge que todo está bien, pero sabe que si se detiene un minuto, se desmorona. El punto es este: ya no necesitas fingir. Tu dolor no es señal de debilidad, es señal de exceso de silencio. Tu angustia no es un fallo tuyo, es solo un grito que lleva demasiado tiempo atrapado. Tu confusión no es incapacidad, es un pedido de rescate que viene desde tu inconsciente. Y ese pedido necesita ser escuchado. Porque si sigues ahogando quien eres, el cuerpo gritará. La mente colapsará. Las relaciones se romperán. Porque ninguna estructura emocional soporta vivir mintiéndose a sí misma por mucho tiempo. La cuenta llega. A veces en forma de agotamiento. Otras, de depresión. Otras, de una crisis que parece surgir de la nada. Pero nunca surge de la nada. Es la explosión acumulada de todo lo que callaste. Jung no veía el sufrimiento como un enemigo. Lo veía como un mensajero. El dolor es la alarma. La incomodidad es el llamado. El malestar es el inicio de la transformación. Cuando algo dentro de ti empieza a doler insistentemente, tal vez no sea un problema a resolver, sino una verdad reprimida intentando salir a la luz. Y tal vez sea ahora ese momento. El momento de detenerse. Respirar. Y preguntarte con sinceridad, ¿qué en mí está cansado de ser escondido? Porque la liberación no comienza con valentía. Comienza con escucha. Con presencia. Con el gesto de, por primera vez en mucho tiempo, no huir de ti mismo. Es a partir de aquí que comienza el verdadero cambio. No con promesas, sino con conciencia. Y para dar el siguiente paso, necesitas escuchar algo íntimo. Algo que viene de adentro. Una carta escrita como si fuera de alma a alma. Carta de la mente pensante. Querido lector, hay partes de ti que fueron silenciadas incluso antes de que entendieras por qué. No por maldad, sino porque alguien hizo parecer que sentir demasiado, hablar demasiado, ser demasiado, era incómodo. Entonces aprendiste a esconderte. Y cada vez que lo hiciste, perdiste un pedazo de tu verdad. Tú no estás roto. Solo estás cansado de actuar. Cansado de sonreír cuando todo en ti quiere gritar. Cansado de mantener vínculos que solo existen porque evitas los conflictos. Pero te lo digo, eso no es madurez. Es supervivencia. Y nadie debería vivir solo sobreviviendo. El miedo al rechazo moldeó tus decisiones, tus palabras, incluso tu silencio. Pero ha llegado el momento de preguntarte, ¿hasta cuándo? Hay una voz dentro de ti que ha estado apagada por mucho tiempo. Todavía susurra. A veces con dolor, a veces con esperanza. Si tienes el valor de escucharla, descubrirás que nunca quiso perfección, solo presencia. Mereces ser completo. No por lo que haces por los demás, sino por todo lo que aún late dentro de ti, aunque el mundo haya intentado silenciarlo. Protege esa chispa. No porque los demás merezcan conocerla, sino porque tú mereces no perderte de ti mismo. La mente pensante. Si llegaste hasta aquí, esta carta no es solo un viejo texto. Es casi un espejo, de lo que alguna vez fuiste y de lo que aún puedes decidir ser. Ahora dime, de verdad, ¿qué sigue vivo en ti y vale la pena proteger? Escríbelo aquí en los comentarios. No tiene que ser bonito, ni correcto. Puede ser solo un sentimiento, un símbolo, una súplica silenciosa. Este espacio es tuyo. Y tal vez, tu respuesta, sea el primer paso de regreso. ¿Cómo recuperar la voz que callaste? Enfrentar el miedo al rechazo puede parecer aterrador, pero existen acciones prácticas que puedes empezar a aplicar desde hoy. Pequeñas elecciones que, repetidas, pueden transformar tu relación con el mundo y, sobre todo, contigo mismo. La primera de ellas es observar. Simple, pero poderosa. Observa cuando te callas. ¿En qué situaciones? ¿Frente a quién? ¿Qué querías decir pero te tragaste? El autoconocimiento empieza con esta vigilancia atenta y sin juicio. Porque solo lo que se ve, puede transformarse. Luego, intenta decir una verdad pequeña. Empieza por algo que no implique mucho riesgo emocional. Decir que estás cansado cuando lo estés. Decir no cuando quieras decir no. Esos gestos simples son como ejercicios musculares para tu autenticidad.
Y como todo ejercicio, cuanto más lo practicas, más fuerza ganas. También es esencial crear un espacio seguro. Personas con quienes puedas ser tú, sin filtros. A veces, ese espacio empieza en un diario, en una terapia, o incluso en una sola amistad verdadera. Estar con alguien que te acoge sin que tengas que esconderte es uno de los mayores antídotos contra el miedo al rechazo. Revisa tu historia. ¿Cuáles fueron los momentos en que aprendiste que no era seguro expresarte? ¿Qué palabras te marcaron como difícil, demasiado sensible, inadecuado? Esos registros formaron tu guión emocional. Pero ese guión puede ser reescrito. Y tú eres el único con ese poder. Otra práctica fundamental es la autovalidación. Comienza a reconocer el valor de lo que sientes, incluso cuando los demás no lo reconozcan. Es fácil depender de la aprobación externa cuando nunca aprendimos a aprobarnos a nosotros mismos. Pero cuando tú validas tu propia experiencia, el miedo al rechazo empieza a perder fuerza. Y aquí va una sugerencia concreta. Cada vez que notes que te estás callando por miedo a no ser aceptado, escribe lo que querías haber dicho. Esto no es solo desahogo. Es una recuperación simbólica de tu voz. Con el tiempo, esas palabras ganan coraje y encuentran el camino de regreso al mundo. A medida que practicas estas pequeñas acciones, algo comienza a cambiar. Te sientes más ligero, más completo. Tus relaciones se vuelven más verdaderas, porque ya no necesitas actuar. Y, sobre todo, dejas de sentir que necesitas pedir permiso para existir. Carl Jung decía que quien mira hacia afuera, sueña, pero quien mira hacia adentro, despierta. Y cada elección tuya de escucharte, de respetarte, de revelarte, es un paso en ese despertar. El miedo aún puede estar presente, pero ya no manda. Porque ahora quien guía es tu conciencia, no tu herida. La verdad es que ya tienes todo lo que necesitas para comenzar. Lo que falta, tal vez, es solo la decisión de ponerte en primer lugar. No por egoísmo, sino por integridad. Porque nadie puede amarte de verdad si tú no te amas lo suficiente como para mostrarte tal cual eres. Y no te engañes. El mundo intenta moldearte todo el tiempo. Pero tu paz solo va a nacer cuando decidas que vale más ser completo que ser aceptado. La próxima parte de este vídeo amarra todo lo que dijimos. Es donde vas a decidir si quieres seguir viviendo la vida que los demás esperan, o la vida que tu alma está pidiendo. Ahora dime una cosa, con sinceridad. ¿Cuántas veces has escondido quién realmente eres, solo para mantener la conexión con alguien? ¿Cuántas veces te has callado para no parecer frágil, o fingiste estar bien cuando, por dentro, estabas a punto de derrumbarte? Vamos acumulando esas pequeñas traiciones contra nosotros mismos creyendo que es madurez, que es el precio de ser aceptado. Pero ahora ya lo sabes, ese precio ha sido demasiado alto. Porque no hay paz donde se asfixia la verdad. Y no hay amor real donde solo se permiten partes de ti. Tal vez, en este vídeo, te reconociste. En algún recuerdo que volvió. En algún dolor antiguo que aún pulsa. Tal vez notaste que pasaste años viviendo para no ser rechazado, y con eso, terminaste rechazándote a ti mismo. Pero si esto te tocó, entonces también estás listo. Listo para volver a escucharte. A respetarte. A recuperar lo que dejaste atrás por miedo a no ser aceptado. Porque nadie puede vivir completo si está fragmentado por dentro. Jung nos enseñó que la verdadera sanación empieza cuando dejamos de huir de aquello que más tememos. Y el miedo al rechazo, ese que cargamos casi en silencio, solo pierde fuerza cuando te colocas frente a él, consciente, completo, y dices: ya no me voy a esconder de mí. Y ahora, escucha esto. Quiero proponerte algo. No para mí, sino para ti. En los comentarios, quiero que escribas una frase. Pero que venga con verdad, con alma, con coraje. Una frase que sea un pacto íntimo. Sencilla, pero poderosa. Escribe así: voy a vencer. Y completa con aquello que todavía te encadena. Puede ser: voy a vencer el miedo a no ser amado. Voy a vencer la vergüenza de mostrarme como soy. Voy a vencer el silencio que me aleja de mí. Voy a vencer el personaje que creé para agradar a los demás. Escribe lo que sea verdadero para ti. Esa frase es más que un comentario. Es el comienzo de un regreso.
un paso hacia tu integridad. Y quién sabe, tal vez, al escribirla, inspires a alguien que está en el mismo lugar de dolor en el que tú estuviste hasta hoy. Vamos a hacerlo juntos. En los comentarios, ahora, con verdad. Voy a vencer. Y tú completas. Yo estaré ahí leyendo. Porque si este vídeo llegó hasta ti hoy, tal vez sea porque ya estás listo para regresar a ti. Y dime algo más. ¿Te das cuenta de cómo muchas veces eso que guardamos, eso que callamos, nos va carcomiendo por dentro? Ese miedo a ser rechazados, a no ser aceptados, nos hace esconder quiénes somos realmente. Pero hay algo que tal vez aún no hayas notado. Ese miedo, muchas veces, nace de un sentimiento de desvalorización, de ponerte siempre al final, de humillarte en busca de aceptación. Y ahí es donde entra el siguiente paso de esta jornada. Si quieres entender por qué las personas no te respetan, y cómo tú mismo puedes estar contribuyendo a eso. Dejé aquí en la pantalla final un vídeo donde Schopenhauer revela verdades que nadie te contó sobre el respeto propio. Quédate conmigo, porque eso puede cambiar la forma en que te ves, y también la forma en que el mundo te ve. La filosofía no transforma el mundo de una sola vez, pero transforma a quien observa, y quien observa con frecuencia, termina transformándolo todo a su alrededor. No pierdas más tiempo viviendo en vano. Conviértete también en una mente pensante. Suscríbete al canal, dale like al vídeo y sigue acompañándonos en este camino de despertar.